Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios. Éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros y sin ningún mérito nos has salvado y nos has hecho ser tus hijos y nos has dado la esperanza viva y gloriosa de entrar a tu reino. Te agradecemos por esta gran gracia. En este tiempo estamos aquí reunidos con los hermanos redimidos con tu sangre. Estamos aquí ante ti, Señor, alabando tu palabra, alabando tu gracia y te agradecemos por permitir de aprender tu palabra. Sabemos que en este tiempo estás junto con nosotros y nos cuidas y nos das la gracia digna a cada uno y danos la palabra digna también. A todos los hermanos que no han podido venir hoy día, si no están en sus hogares o en cada lugar, a todos esos hermanos, Señor, estoy junto con ellos también, para que tú, Dios, con la gracia que tú ya has permitido y también la palabra que nos quieres manifestar, permítanos, Señor. Y en este tiempo más difícil queremos confiarte y también queremos vivir para tu gloria digna. Y para eso danos y aférranos con tu mano poderosa. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente. Y los que son débiles del corazón y los que están en tentación, Señor, abúndeles con tu gracia digna para que ninguno vaya a la perdición. En el extranjero también hay hermanos y misioneros quienes están predicando el Evangelio, guardando su fe. Sabemos que tú estás con ellos también. Y guárdalos con tu palabra y con tu poder, y guíalos también. En este tiempo también, tu palabra que nos quieres manifestar, con el poder del Espíritu Santo, haznos saber, para que nuestra fe fortalezca más en tu palabra, para que en esta última época podamos saber qué es lo que tenemos que hacer. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada en el coro.
Busquemos juntos la Biblia, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 desde el versículo 10 a 13. Efesios capítulo 6 desde el versículo 10 a 13 yo les leo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta aquí. El catástrofe coronavirus se está alargando más de lo que hemos pensado. Por eso muchas personas están cansados y especialmente nosotros cristianos. No podemos reunirnos libremente de escuchar la palabra y de evangelizar, algo que realmente queremos tanto, ¿no? De esas cosas estamos recibiendo restricciones y me da mucha pena esto. Por eso cada domingo, para que todos los hermanos puedan reunirse, estamos intentando todo lo posible para dar los asientos, pero me da mucha pena en el corazón que ahora veo muchos lugares vacíos. Por eso quiero que Dios rápidamente acabe esta catástrofe para que en la última época nosotros podamos predicar el Evangelio, hacer la comunión juntos y hacer servicio en la iglesia rápidamente. Estoy orando para eso, para que nos dé esa oportunidad de nuevo. Nosotros en las mañanas de domingo estamos aprendiendo de los asuntos más importantes a llevar la vida cristiana. Como dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu, dice. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que andan en espíritu y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros, sin la gracia de Dios, obviamente no podemos ser salvos. Nos hemos alejado de Dios y andábamos en el pecado y éramos enemigos contra Él. Sin embargo, también teníamos que recibir la ira y el castigo de Dios. Sin embargo, Él tuvo gran amor con nosotros y ha enviado a su unigénito, y Él es quien ha recibido el juicio y la ira en vez de nosotros. Ha derramado su sangre y eternamente nos ha redimido. Por esa gracia comprendemos y creemos, así hemos recibido la salvación. Esa salvación es hasta que nosotros entremos al cielo. Es solamente con la gracia de Dios podemos ser salvos y solamente con la gracia de Dios podemos entrar al cielo. Sin embargo, los que son salvos tienen el testimonio de ser salvo. Hay evidencia. Igual que el buen árbol da frutos buenos, igual que esto, antes de recibir la salvación éramos árboles malos. Y fue cortado la rama del árbol malo y fuimos injertados
al árbol bueno. Igual que eso, de nosotros fuimos cortados bajo la potestad del diablo y fuimos pegados, injertados al árbol de la vida, porque el Señor ahora está con nosotros. Es por eso que el corazón y nuestra vida sí o sí hay que cambiarse. Es imposible que no. Si es que del espino salga uva, es muy raro, ¿no? Pero supongamos que del árbol de uva sale espinas, también sería muy raro, ¿no? Parece un árbol de la vida, pero sale otro fruto. Esto también sería raro, ¿no? Entonces hay que buscar primero el problema del origen, ¿no? Igual que eso, hay la palabra que diga que se puede conocer con sus obras. Si es que somos hijos de Dios y somos cristianos, tenemos que vivir dignamente como cristianos. Y esto obviamente no se cambia de repente al ser salvo. Sin embargo, uno ha recibido la vida de Dios y como está el Espíritu Santo en uno, es por eso que poco a poco se va cambiando. Un niño nace y va creciendo poco a poco, ¿no? Como dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un niño recién nacido, un bebé, ahora toma la leche materna, ¿no? Y va creciendo poco a poco. Después de recibir la salvación, la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, ¿no? Y con eso nos alimenta para llegar al crecimiento. Por eso la gracia abundante y la vida nos da Dios, y así poco a poco va creciendo nuestra fe. Crecer quiere decir que nuestro corazón y nuestra vida cristiana va cambiando poco a poco al parecer a Jesús. Se cumple el temperamento de Cristo. Y vamos a tener más frutos de entrar al reino de Dios y cumplir su pueblo de reino. Sí o sí tiene que ser así. Uno ha recibido la salvación y si es que no tiene ningún cambio a comparación de antes de recibir la salvación, entonces ¿qué evidencia va a haber que uno es salvo? Hemos recibido la salvación con la gracia de Dios, pero ¿cómo llevamos la vida cristiana? Con la gracia abundante de Dios y con su verdad y con el poder de Dios, tenemos que confiarlo y se cumple con el Espíritu Santo. Uno después de recibir la salvación, el Espíritu Santo entra a nosotros. Algunas personas entran al bosque y dice que orando, ayunando, ha recibido el Espíritu Santo, pero esto es incorrecto. Entra para recibir el Espíritu Santo, pero puede recibir fantasmas. Tenga cuidado, Uno recibe la salvación y entonces recibe el Espíritu Santo también. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu? Es que el Espíritu Santo cuando gobierna mi corazón y la vida cristiana es ser lleno del Espíritu. En otras palabras, los que son crecidos en la fe. La vez pasada también les hablé que aunque uno recibió la salvación parece que son niños, que son carnales. Y los que han crecido no solamente han renacido, sino son los que viven a través del Espíritu Santo. Hay que ser llenos del Espíritu. Por eso la palabra que diga que ser llenos del Espíritu es el mandato. Y también cuando uno no es lleno del Espíritu Santo, obviamente no puede llevar bien la vida cristiana. Es por eso que nos ha hablado. Hasta ahora no pueden pensar de que el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo es para los especiales. No, no es así. Es incorrecto. Esto es un malentendido grande. Todos los cristianos salvos tienen que ser llenos del Espíritu para que puedan llevar una vida normal, no especial. Yo a veces les digo, Dios nunca nos pide para que seamos especiales, sino para que seamos normales. Personas normales. ¿Entienden? Cristianos normales.
vida cristiana normal. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso los estudiantes también tienen que ser llenos del Espíritu Santo para que puedan estudiar bien siendo estudiantes, igual que un padre de la familia también tiene que ser lleno del Espíritu. Los padres también tienen que ser llenos del Espíritu para que puedan llevar bien el oficio de ser padre. Los hijos también tienen que ser llenos del Espíritu para que puedan obedecer bien a sus padres, para que puedan llevar una vida normal en un hogar. El marido también tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que pueda guiar bien a su familia. Los que trabajan en una empresa también tienen que ser llenos del Espíritu para que pueda resplandecer la luz de ser cristiano. Obviamente en la iglesia también tienen que ser llenos del Espíritu Santo para que puedan llevar bien el oficio de ser parte del cuerpo de Dios, de Jesús. Por eso cuando uno es niño, no hay otra opción, ¿no? Sino hay que ir creciendo poco a poco. De la fe que ha crecido, sabe sus deberes. Y no importa si es que otras personas me ven o no, sino yo amo a Dios y yo trabajo para Dios. Y tengo el corazón de vivir conforme a la palabra de Dios y su voluntad. Y quien nos da ese corazón y poder es el Espíritu Santo. Quiero que se acuerden de esto. Por eso, ¿por qué hay que ser llenos del Espíritu Santo? La vez pasada también les he empezado de hablar de esto. Pero ahora el problema es que aunque uno recibió la salvación, todavía queda el temperamento antiguo. Por eso en Romanos 7 dice que mi interior se goza de la ley de Dios y quiere cumplirlo, pero hay otra ley en mi corazón que está en contra del corazón de Dios. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Los cristianos, en el interior de los cristianos han empezado la lucha, una pelea, porque hay corazón que da el Espíritu Santo y también hay corazón del antiguo temperamento que quiere seguir pecando, que fue fracasado antes, ¿no? Por eso hay que ir creciendo en la fe y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, puede vencer el deseo carnal y puede vivir conforme al Espíritu Santo y también conforme a la voluntad de Dios y para su gloria. Por eso para vencer al deseo carnal, por eso en Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando uno vive andando en el Espíritu Santo, aunque tiene el deseo carnal, uno no cumple ese deseo carnal. Apóstol Pablo también constantemente dijo, yo muero cada día. O sea, no, yo golpeo mi cuerpo para poner en obediencia. O si no, hay que golpear el deseo carnal. Esto es constantemente. Siempre hay que ir peleando con su carne. También los cristianos en este mundo oscuro, tan oscuro y perverso y mala, tenemos que vivir siendo hijo de Dios y siendo hijos de luz. Tenemos que resplandecer a otros. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La luna recibe la luz del sol, igual que nosotros. Nosotros no tenemos ninguna fuerza propia, sino el Señor nos da la vida y nos da el poder. Recibimos la luz del Señor y así resplandecemos a este mundo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Tenemos que ser llenos del Espíritu. Con la palabra del Señor, con su amor, con su gracia y con su vida, cuando se llena en mí, ahí es cuando resplandece la luz del Señor, siendo dignos hijos de luz.
Por eso cuando uno no es lleno del Espíritu Santo, no puede llevar normal la vida cristiana. Hasta que todas las personas comprendan esta palabra, yo seguidamente quiero hablarles de esto. Un doctor quiere sanar a los pacientes, pero no hace como quiera y no puede decir cualquier cosa, ¿no? Sino otra vez examina y revisa si es que ha mejorado o si no, si ha empeorado. Y constantemente receta medicamentos necesarios, da pastillas, o si no, dice qué alimentos hay que comer o qué ejercicios que hay que hacer. Seguidamente le tienen que decir, ¿no? Esto es la responsabilidad de un doctor. Igual que quien predica la palabra, a todos los hermanos, quien dice que es uno salvo o que hace tiempo ha recibido la salvación, cada uno tiene diferente aspecto de su vida cristiana. Igual que los santos de Corinto, ellos habían recibido la salvación hace tiempo, pero seguían siendo niños, ¿no? Igual que la iglesia de Gálatas también estaba muy soberbios y empezaba a juzgar a Pablo, igual que los santos de Corinto. Los que no han crecido en fe, aunque han pasado mucho tiempo en la salvación, es porque son soberbios en su propia satisfacción, en su propia jactancia. Uno ni siquiera ha cambiado y solamente está creciendo su cabeza. Su cabeza está así grande y el cuerpo pequeño. Entonces eso es raro, ¿no? Pero existen esas personas. Conocen muchas cosas, pero empieza a juzgar a otros con ese conocimiento. Pero no hay nada en su vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. De nada sirven las palabras. No hay nada para jactar, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es el poder. Por eso constantemente tenemos que pensar de esto en grave. No es que llega el domingo, voy a la iglesia, alabo, oro, aprendo la palabra y después ofrendo tal monto y ya, acabé mi trabajo. ¿Es correcto? Esto es solamente... Esto también hacen los que no son salvos o incluso hacen mejor que nosotros. Los gentiles también ofrenda a ídolo que ni siquiera tiene vida y empiezan a adorar, igual que maometanos, musulmanes, hinduistas, todos los religiosos ni siquiera tienen vida, solamente ven lo exterior y miren cómo edifican templos tan grandes, ¿no? Construyen iglesias tan grandes y para eso ofrenda y viven bien. ¿De eso se alegraría Dios? En su interior hay que agradecer a Dios y primero tiene que cumplirse en su corazón la salvación y ahí es cuando empieza a alegrarse Dios, porque si no, solamente con su boca dice que yo me acerco con Dios, mas su corazón está lejos de mí. Así dice en San Marcos 7:6, ¿no? Pero no hay que pasar esto. Parece que cada vez les digo lo mismo, pero quiero que piensen, por favor. Hoy les quiero hablar de la necesidad y de la razón de por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Lo que hemos leído aquí dice en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, quiere decir que en la iglesia de Éfeso ha enviado esta carta, ¿no? Mientras que estaba encarcelado en la cárcel de Roma. Desde Efesios capítulo 1 hasta 6 es un contenido muy largo. Parece que es sencillo Efesios 1 a 6, pero antes ni siquiera habían estas hojas, papel, ¿no? Ni siquiera existían tinta como de ahora, sino con el rollo de cuero de oveja tuvo que apuntar todo.
cada letra que escribía con tanto esfuerzo. Y esto no es contenido pequeño, ¿no? Incluso el contenido que está expresando es mucho más grande. Y dice que al último le pide como la conclusión, ¿no? La conclusión es lo más importante. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para que viva correctamente como hijo de Dios, tiene que estar en el Señor primero. En el Señor quiere decir que en la gracia de Dios, con su vida y con su poder, y en el poder de su fuerza, para que se fortalezca su interior. También vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora existe la batalla propia y también existe la pelea con el exterior, o sea, con el diablo. Este mundo dice que este mundo entero está bajo el maligno, que todo el mundo está bajo la autoridad del diablo. Con el mundo y con el maligno es la batalla, la pelea. Las acechanzas del diablo quiere decir las maquinaciones de él, ¿no? Sus engaños. Desde el huerto del Edén ha fracasado a Adán y constantemente está molestando para que nadie reciba la salvación hasta el último momento. Él es el Satanás. Es el adversario contra Dios, el diablo. Para ellos, para él primero ha creado el infierno eterno. Y el diablo ya sabe que él va a entrar al infierno, porque en Apocalipsis dice, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo de entrar al infierno. Y ha bajado al mundo para molestar a los que quieren recibir la salvación. También no le hace escuchar el Evangelio. Incluso a los que son salvos hace fracasar su fe, su vida cristiana. Porque cuando los cristianos llevan bien su vida cristiana y empieza a predicar el Evangelio, muchos serán salvos, ¿no? Y por eso también molesta a los que ya son salvos para que no hagan bien la vida cristiana, para que no anden en el Espíritu, para que ya no tengan fuerzas de predicar el Evangelio. Creo que fue ayer o anteayer, yo he visto en el documental del reino animal, he visto que una bestia feroz come al bestia feroz. Esto ocurre en África. La bestia feroz, la más feroz es león. También está el leopardo. También existe hiena. Entonces, se casan entre sí. Se pelean. Por eso la bestia feroz no come, sino mata primero. Porque es difícil de matar cuando ya está grande. Por eso primero mata al cría para que ya no crezca y así puede eliminar a sus enemigos. Por eso que sea cría de león, cría de leopardo, igual que hienas, cuando su madre está en otro lado, se acerca rápidamente para matar al cría. Es para eliminar a sus enemigos. Yo viendo eso, me acordé del diablo. El diablo también ataca a los que no son salvos para que no sean salvos. Y los que ya son salvos ataca para que no lleven bien su vida cristiana cuando incluso son pequeños en la fe. Por eso, cuando vemos a los animales, cuando son crías, siempre tienen que recibir la protección para poder crecer bien. Porque cuando ya crece bien, no serán
alimentados de la bestia feroces. Igual que nosotros cuando no crecemos en nuestra fe, vamos a ser alimento del diablo. Hasta ese momento tenemos que aprender más la palabra en la iglesia, tenemos que estar más pegados. Obviamente no puede quitar nuestra salvación, pero Él sí puede hacer fracasar nuestra fe para que seamos inútiles en predicar el Evangelio. Él sin cesar está trabajando. Y hace todo lo posible para robar nuestro corazón, ¿no? Por eso siempre tenemos que estar nerviosos para que podamos estar atentos contra las maquinaciones del diablo, de sus acechanzas. Con su gracia y con el poder que Dios nos da, tenemos que fortalecernos. Para pelear contra el diablo tenemos que ser llenos del Espíritu. Porque con nuestra propia fuerza no podemos vencerlo. ¿Cómo podremos? Quien tenga el poder después del diablo es el diablo, el Satanás. Realmente también es muy sabio. Igual que la serpiente es muy sabio, ¿no? Por eso Jesús, viendo a sus discípulos, dijo que sed sobrios, sed inteligentes como la serpiente. Realmente, si es que no conocemos la inteligencia del diablo, vamos a caer en sus maquinaciones, en sus engaños. En 2 Corintios capítulo 2 dice que tenga cuidado que no os engañe Satanás. Para eso tenemos que conocer sus maquinaciones, tenemos que conocer sus estrategias, ¿no? Para estar preparados. Y para eso tenemos que fortalecernos y para vencer sus maquinaciones tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La vida cristiana no es un juego, no es una broma. Discúlpeme, pero no es un hobby. O si no es una vida religiosa, no es una vida religiosa. Es una lucha, es una guerra contra el diablo después de recibir la salvación. Uno va a jugar en una guerra después de ser entrenados, ponen toda la armadura. Cada vez de que sea más fuerte su enemigo, uno tiene que tener más la fuerza para vencerlo, ¿no? Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es una pelea. Aquí dice lucha. ¿Han visto algunas luchas en televisión? Podemos ver de que quien tenga más fuerza gana, ¿no? En la versión inglés también dice pelea. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino aquí dice los gobernadores de las tinieblas de este siglo. También dice contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto es la autoridad del diablo, de Satanás. Dios también obra a través de los hombres, pero el diablo también. Miren bien. Las obras de los hombres en este mundo, todo es obra de arte del diablo, con diferentes aspectos. Dentro de los que tienen poder en este mundo, de los políticos también, el diablo siempre está ahí metido. Por eso dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es el diablo.
En San Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, mas líbranos del mal, de los malos, de la potestad del diablo, líbranos. No quiere decir que sálvenos, sino de esa potestad del diablo para que podamos vencer. Y así podemos recibir más su gracia y el poder de Dios. Y así podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso en versículo 13 también dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, tomad toda la armadura de Dios. Está repitiendo la misma palabra. Dice, en el día malo. El día malo. Este mundo es una generación mala y perversa. Es el mundo que obra el diablo. En el día malo, para que poder resistir. ¿Resistir quién? Resistir al diablo. Resistir al deseo carnal. También resistir contra el diablo, quien tiene la potestad de todo el mundo. Y a todos los que están en contra de la verdad de Dios. Y habiendo acabado todo, después de acabar toda esta obra, para que estemos firmes ante Dios, levantados sin ninguna vergüenza. Esto es una guerra. Por eso tenemos que pelear contra la potestad del diablo y para esto es igual como militares especialmente disciplinados. Cuando ellos son entrenados, realmente reciben entrenamientos tan fuertes, tan estrictos, porque si no, no pueden vencer al enemigo. Siempre tienen que ser más fuertes que el enemigo. Por eso, después está hablando qué es la armadura de Dios. En todo el cuerpo se está poniendo protecciones. Existe la armadura de Dios y sigue los versículos que explican eso. En versículo 14 dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra. Con la palabra de la verdad de Dios, esto es el poder. Una persona que va a pelear tiene que ceñir los lomos. Los que salen a la guerra también. En Salmos también dice, pues me ceñiste de tus fuerzas con palabra de verdad. Con palabra de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando vemos a los generales que peleaban antes, en su pecho tenía la coraza fuerte, ¿no? Para proteger su corazón, su pecho. Y aunque volaba flecha, no penetraba en su corazón. Y hoy en día contra las pistolas existen chalecos antibalas. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia de Dios, cuando guardamos eso, Satanás no puede entrar en nuestro espíritu. Aunque sea el pecado más pequeño, no podemos permitirlo. Existe un hueco en la ropa y empieza a salir el hilo y después va a ser el hueco muy grande, ¿no? No podemos permitir ni pecado más pequeño. Dice, un poco más, un poco más. El diablo va a entrar un poco más y más. Por eso mi corazón
para que no penetre. Dice, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros entre Dios y el mundo tenemos que predicar el evangelio de la paz. De eso tenemos que vestirnos los calzados. Y paso a paso para el evangelio, para que vivamos dignamente con el evangelio, para predicar el evangelio. Ponernos los calzados. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Han visto a los soldados que peleaban antes, ¿no? Tenían el escudo muy grande. No podían cargar el escudo del metal porque era muy pesado, sino hacían el escudo con madera. Y después, aunque volaba flechas, no podía pasar por ese escudo. Y aquí dice escudo de la fe. Para sacar todas las acechanzas del diablo, tenemos que tener el escudo de la fe. Y eso es con la palabra de Dios. Creyendo con la fe, uno puede vencer. La fe hace vencer. Todo ese escudo es que protege todo, por haber creído que Dios está con nosotros. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego quiere decir flecha de fuego. Cuando vemos en las guerras, en la punta del fuego pone algo especial para poner aceite, y cuando se enciende con el fuego, también uno puede ser muerto con esa flecha, pero también después se quema todo, ¿no? Y a eso se le llama dardos de fuego, flecha de fuego. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Satanás también tiene muchas armas. Por eso si salimos así nomás, vamos a morir, ¿no? Tenemos que portarnos toda la armadura. Esto no es la palabra para los que son especiales, los líderes que andan adelante. No es así, sino todos nosotros estamos en la guerra contra el diablo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Con la gracia de Dios hemos recibido la salvación. Esto es el yelmo, ponernos en la cabeza, ¿no? Protegemos la cabeza. El yelmo de la salvación, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahora todo era para protegernos, ¿no? Era protectores. Pero la única arma para atacar, ¿qué es? Es la espada. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Por qué dice espada del Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios es la espada que utiliza el Espíritu Santo. Enemigos que están lejos podemos atacarlo con la flecha, pero lo que está más cerca no es con la flecha o con la lanza, sino es con la espada. Este diablo está muy cerca a nosotros, no está lejos, sino está pegado con nosotros. Por eso, con esta espada del Espíritu siempre tenemos que tenerlo en nuestras manos. Tenemos que tener la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios es el poder, y el Espíritu Santo, con esas palabras que nosotros tenemos, pelea y vence. Es un soldado, pero no tiene espada. Tiene todo para protegerse, pero no tiene para atacar. Y entonces, ¿cómo va a vencer? Ahora nosotros tenemos que acordarnos que estamos en la batalla contra el diablo.
Pero nuestro capitán, quien es Jesús, nuestro capitán en Jesús, es quien ha vencido la potestad del diablo, ¿sí o no? Martín Lutero ha estado como el papa de católico y él ha leído Romanos 1:16, donde dice: justificados pues por la fe, él ha comprendido la gracia de Dios y recibió la salvación. Y realmente él conoció que es muy falso el catolicismo. En ese tiempo realmente el papa era muy fuerte. Durante 1200 años ha gobernado un país, ¿no? Incluso un emperador era más débil que el papa católico. También existió un emperador que se arrodilló ante el papa católico durante 3 días y pidió llorando de lo que él deseaba, ¿no? El papa es como el dios mundano. Por eso que Martín Lutero pelee contra el papa católico era imposible. Es como pelear contra el diablo, ¿no? Pero él ha vencido. Está lleno de diablo y traga a los santos. Un general sale y pelea por mí. ¿Quién es este general? Es Jesucristo mi Señor. Y él vencerá. Sí o sí vencerá. Esta guerra ya es una guerra vencida. En 1 de Samuel 17 dice: cuando las israelitas estaban peleando con los filisteos, David estaba pastoreando a sus ovejas y él fue a sus hermanos para verlo porque fue enviado de su padre. Fue y vio que de este lado estaban las israelitas, pero de aquí los soldados filisteos. Y salió un hombre como monstruo y diciendo que oigan, que peleen, que salgan, que va a pelear conmigo. ¿No hay nadie quien va a pelear conmigo? Si es que yo gano, ustedes serán mis siervos. Si es que ustedes ganan, yo seré tu siervo. Pero estaban temblando las israelitas. Este Goliat es un monstruo. Era gigante. Tenía 6 dedos y 6 dedos de los pies también, en cada pie. Por eso no había nadie en quien podía salir a pelear. Pero David vio y él pensó que sí pudo. Y dijo: hermano mayor, ¿cómo lo va a dejar así nomás? Yo voy a salir. Y él dijo que: oye, qué soberbio, anda a pastorear a las ovejas. Ve. Y David dijo: no, no puedo dejar así nomás. Y él salió a pelear. Goliat, ese hombre como monstruo, tenía una lanza gigante y había escudos tan grandes detrás de él también. Pero David, él fue a escoger 5 piedras lisas del arroyo que utilizaba para cazar a sus animales, para proteger a su oveja. Es como tirachinas hoy en día, ¿no? ¿Por qué escogió 5 piedras? Dice que había 5 hermanos de Goliat y todos ellos eran gigantes, como monstruos. Por eso él pensó que suficiente una piedra cada uno. Por eso él escogió 5 piedras. Entonces Goliat dijo: oye, bebé, ¿por qué vienes? Un niño pequeño estaba viniendo hacia él. Oye, tú, ¿en serio quieres que yo pelee contigo? Eres un niño pequeño. Qué valiente, ¿no? Así se estaba burlando. Estaba diciendo que ustedes no tienen nada que enviar, por eso envía un bebé. Entonces dijo que yo voy a rasgar todo tu cuerpo y lo lanzaré en el cielo para ser alimento de las aves. Y David dijo que tú peleas con tus lanzas, pero yo peleo con el poder de Dios. Y empezó a tirar la piedra. Entonces Goliat dijo: ¿qué está diciendo este niño? Lo lanzó y ¿dónde cayó? En la frente de Goliat.
aunque sea un general o un gigante, si es que se queda clavado una piedra en su frente, obviamente no puede sobrevivir, ¿no? Se cayó y murió. David no tenía la espada en su mano, por eso corrió hacia Goliat y agarró la espada de Goliat y lo mató, ¿no? Y así hubo la victoria de Israel. Yo antes en la ciudad de Daegu, cuando estaba estudiando en el seminario conciliar, obviamente era antes de recibir la salvación. En el verano había retiro de verano y se reunían los profesores presbiterianos para hacer el retiro de verano, los profesores, y en ese momento yo había participado en el concurso de las leyendas y mitos y yo he hablado acerca de Goliat y David y de esas muchas personas yo gané el segundo premio. En sí era el primer puesto, pero creo que se ha equivocado con los puntos. Gracioso, ¿no? Muy gracioso. Pero eso no es una leyenda, sino es la verdad. Ese David fue el rey de Israel y ha cumplido la unificación del país. David es el modelo de Jesús y la Biblia dice así. La victoria de David fue la victoria del pueblo de Israel. Igual que esto, Goliat se refiere al diablo. Igual Jesús ha quebrantado la cabeza del diablo. La victoria de Jesús fue nuestra victoria. En San Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los cristianos tienen muchas aflicciones en este mundo. Pero el Señor, quien ha vencido el mundo, está junto con nosotros. La victoria del Señor es nuestra victoria. Sé firmes, confía, yo he vencido al mundo, no hay nada que temer. Aunque Satanás sea muy fuerte, el Señor es más fuerte que él. Y ese Señor está con nosotros y pelea en vez de nosotros. En Josué 23:10 dice, Dios dijo, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Las israelitas fueron a la tierra de Canaán y cuando peleaban contra 7 naciones en la tierra de Canaán, esa tribu realmente tenía muchos números, pero dijo que no teman, porque un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Que sea 10,000 o 100,000, obviamente puede vencer si esa pelea con Dios. Josué ha confiado al poder de Dios, salió y peleó. Ese Josué también fue el modelo de Jesús. En el Antiguo Testamento dice Josué y tiene el mismo nombre que en el Nuevo Testamento es Jesús. Por eso nosotros participamos en la victoria de Jesús, del Señor. Y las israelitas también, cuando han salido del Egipto y estaban yendo hacia la tierra de Canaán, en medio también hubieron muchas guerras contra Amalek también. Por esto las israelitas, cuando contaban los habitantes, solamente contaban los hombres mayores de 20 años que podían salir a la guerra. Ha contado. Los hombres mayores a 20 años y a salir a la guerra, solamente ellos eran 600,000. Las israelitas, las mujeres y los niños no metían al número de los habitantes. Si es que vemos esa palabra, no está ignorando a las mujeres, sino cuando llega al Nuevo Testamento, incluso las mujeres hermanas salen sus nombres, ¿no? Y dice ahí, hijas de Dios. Recibimos el espíritu del hijo, pero no dice espíritu de la hija, ¿no?
quiere decir que son herederos. Cuando uno recibe la salvación, las hermanas también son hijo de Dios, no es hija de Dios. Y espiritualmente no son mujeres, sino son varones. Por eso en 1 Corintios 16:13 dice, portaos varonilmente y esforzaos. Las hermanas también tienen que llevar la vida cristiana como varones. Las mujeres son débiles, pero cristianos fuertes. En la vida cristiana, en la fe, son varones. No hay que temer. Por eso, en 1 Corintios 16:13 dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Así uno puede vencer. Los que son débiles en la fe no pueden salir a la guerra. Los que son débiles como mujeres no pueden salir. Los cristianos están en la guerra de pelear contra el diablo. Igual que las israelitas, solo podían salir los que eran mayores de 20 años y varones. Portaos varonilmente y esforzaos. Así uno puede vencer. Así nuestra fe, siendo soldados de Dios cuando uno es entrenado, y tiene que ser bien fuertes para ser un ejército fuerte. Por eso las israelitas, cuando ha ido a la tierra de Canaán y ha peleado contra 7 tribus, como dice en Josué 1:6, Dios dijo a Josué, dijo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Versículos 7 y 9 también dice lo mismo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque si no, ¿cómo podrán vencer a esos 7 tribus y podrán obtener esa tierra? Cuando han salido del Egipto, al 100% ha sacado del poder de Dios, pero cuando han entrado a la tierra de Canaán tuvieron que pelear y luchar. Tenían que luchar y tener la tierra. No lo dio así gratuitamente. Entonces, ¿qué es eso? Esto es la vida de ser llenos del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu Santo es para entrar a la tierra de Canaán y pelear contra esas 7 tribus y obtener la tierra. Porque si no, van a perder. Por eso Josué también es el modelo de Jesús. Y todo el pueblo de Israel quien estaba detrás de Josué para pelear juntos, esto es el modelo de la iglesia en la época del Nuevo Testamento. Jesús está delante de nosotros y está peleando, pero nosotros no tenemos que temer, solamente confiamos en su poder. Aunque el mundo sea muy fuerte, aunque el diablo obre tanto, ¿Dios será vencido? No. Las israelitas cuando han pecado fue fracasado totalmente, pero cuando Dios estaba junto con ellos otra vez, nadie pudo vencerlos. En nuestra época también lo vemos. Dios pelea por nosotros. Por eso ahora, en una guerra, no es un lugar cómodo. Realmente va a sufrir, ¿no? Yo cuando veo televisión lo que me gusta más es el reino animal y el segundo son películas de guerra. Realmente es muy divertido. Con su enemigo empieza a pelear sangrientamente y los que son entrenados hace todo lo posible para pelear, para vencer y en el último momento dice contra el enemigo y hace todo lo posible y empieza a lanzar misiles o hace todo lo posible y cuando obtiene la victoria dice victoria y después mueren juntos. Realmente es muy maravilloso al ver eso, porque viendo eso pienso que los cristianos también tienen que ser así de valientes. Por eso en una guerra hay mucho sacrificio
y esfuerzo. Incluso pueden perder la vida. Si es que no le gusta sufrimiento y los que temen a la muerte, ¿cómo pelearán en una batalla, en una guerra? En nuestro país, en la guerra del 25 de junio, realmente muchos soldados de nosotros fueron sacrificados, han muerto. Pero todo esto fue para la paz, para el país y para la nación. Si este cuerpo muere y la nación vive, moriré como el rocío. ¿Saben esta canción? Es una canción que cantaban los soldados coreanos. Busquemos juntos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Busquemos juntos. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Les leo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Aquí dice, después de haber sido iluminados. Este día es cuando uno recibe la salvación, recibe la luz de Dios, de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. De la potestad del diablo a Dios hemos pasado. Después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. ¿Por qué expresó combate de padecimiento? En esta pelea hay padecimiento. Realmente hay sufrimiento tan grande. Tenemos que pagar nuestro sacrificio hasta morir. Dice, sostuvisteis gran combate de padecimiento. En Filipenses 1, 29 a 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Os es concedido la gracia a causa de Cristo. Un poco raro, ¿no? Dice que no dice que la gracia a nosotros, sino a causa de Cristo. En Isaías 43 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones. Esto es para la gloria de Dios. Nos dio la gracia, pero es para Cristo. Miren. Después de recibir la salvación, esto es para la gloria de Dios. Para que vivamos para Cristo nos ha salvado. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no solo que creáis y recibáis la salvación, sino también que padezcáis por Él. Después de recibir la salvación, ¿así acaba? Hay que recibir sufrimiento para Cristo. Esto es el propósito que nos ha salvado. Pensando en el sufrimiento que Cristo ha recibido para salvarnos, realmente ni siquiera es un 10,000,000 el sufrimiento que nosotros recibimos. Uno que no recibe la salvación ni siquiera recibe sufrimiento y entonces el Señor pregunta, ¿tú puedes sufrir por mí de lo que yo he sufrido por ti? Y uno dice, no quiero. Si es que responde así, realmente no sé qué decir. Dice, teniendo el mismo conflicto. Filipenses, esa carta que ha recibido en la cárcel de Roma durante 2 años, él antes de morir. Dice que habéis visto en mí. En Hechos capítulo 16 sale que apóstol Pablo fue encarcelado en Roma mientras que predicaba el evangelio. Fue desnudo, también fue azotado, fue encarcelado en el sótano con cadenas.
Y mientras eso fue predicado el Evangelio en Filipo, y así empezó la iglesia en Filipo. Por eso dice, y ahora oís que hay en mí. ¿De qué es el sufrimiento? Ahora también yo estoy encarcelado en Roma. Epafrodito fue el mensajero entre la iglesia de Filipo y apóstol Pablo. Le decía todo de lo que él sufría, ¿no? Y dice, y ahora oís que hay en mí. Que vosotros tenéis la misma pelea. Yo no soy el único que tengo sufrimiento, sino vosotros también. No fueron encarcelados o azotados como apóstol Pablo, pero ellos dicen que han participado en su sufrimiento. Por eso en Filipenses 4:14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Los santos de Filipo han participado juntos en la tribulación del apóstol Pablo, ha orado juntos, también tuvo el mismo corazón. Y siempre, hasta que apóstol Pablo entre a Roma en la cárcel, ha enviado de lo que necesitaba apóstol Pablo. En todos los países, tenemos 78 países que están predicando el evangelio de nuestros misioneros y saben que hasta dan su vida, ¿no? Al solamente orar estamos participando en la tribulación. Para eso estamos enviando ofrendas y también hay muchas iglesias de apoyo. Y uno ahorra de lo que uno necesita, de lo que uno quiere comer. Aunque sea una moneda más, envía al extranjero. Y esto es participar en la tribulación. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Recibir al profeta quiere decir participar juntos en la tribulación de la profeta. Y así recibirá la misma gloria. Por eso la manera de no ser profeta pero hacer lo mismo es participar juntos. Esto es cierto. También en 1 de Pedro 5:8-9 dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Para eso, muchos hermanos tienen que padecer para combatir contra el diablo, con pura sangre, sangriento. Hay que recibir sufrimiento hasta morir. Un representante que ha hecho esta pelea es Pablo. Apóstol Pablo, desde que ha recibido la salvación, él antes de ser salvo siempre perseguía a los cristianos y cuando mataba con piedra a Esteban, ha hecho voto y él fue quien ha instigado y ha escuchado que hay cristianos en Damasco y fue contra ellos. Pero ahí es cuando el Señor le hizo arrodillar. Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se arrodilló totalmente. Dios, a todos los que están en contra de él, y Saulo, quien estaba en contra de él, ha salvado a él. Saulo ha sacado su nombre como tribu de Benjamín porque era un rey. Y realmente era muy soberbio, ¿no? Sacando el nombre de un rey. Pero cambió su nombre a Pablo, que significa pequeño. ¿Qué pasó en Damasco? Los judíos ahora quiso matar a Pablo. Quiso matar a él. Por eso él se huyó en la noche, fuera de templo, fuera del
castillo, ¿no? Y después de eso los judíos seguían y seguían a Pablo para matarlo y al final fue buscado en Roma y ahí es cuando murió. Desde que él recibió la salvación hasta que predique el Evangelio, realmente seguía con el sufrimiento. Por eso en 2 de Timoteo 4, 7 a 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Jesús ha peleado la buena batalla en su cruz para salvarnos. Y en el último momento dijo: consumado es. Jesús ha enviado a sus ángeles. Jesús pudo hacer enviar a sus ángeles para protegerlo. Pedro sacó su espada y cortó la oreja de Malco. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Pedro pensó que es guardia de Jesús. Había miles de ángeles quien guardaba a Jesús, quedarían más de 12 legiones de ángeles. Pero dijo Jesús que no baje, porque si no, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Y cómo se cumplirá la obra de Jesús? Crucificarse y salvarnos. Pero Jesús en la cruz dijo: consumado es. ¿Quién ha vencido, el diablo o la cruz o Jesús? En Génesis 3:15 dice: la simiente de la serpiente herirá en el calcañar de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la simiente de la serpiente. Con el calcañar de Jesús ha golpeado la cabeza de la serpiente, del diablo. ¿Quién ha vencido? Fue la victoria totalmente de Jesús. Dijo: consumado es. Desde Génesis es lo que Dios ha preparado. La obra de la salvación se cumplió. La promesa que hubo en el Antiguo Testamento se ha cumplido todo en la cruz. Apóstol Pablo, él sabía que todo el camino es conectado por Roma. Es por eso que él quiso ir a Roma para predicar el Evangelio. Apóstol Pablo tenía el deseo de predicar el Evangelio en Roma. Él, predicando el Evangelio, al final murió. Durante 2 años ha estado en Roma. Es como un tabloide de 2000 años de ahora que se predica el Evangelio. He peleado la buena batalla. Miren, que pelea por el Evangelio, pelea contra el diablo. La lucha grande con el sufrimiento hasta morir. En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es hasta morir. ¿Tienen miedo de morir? ¿Por qué tienen miedo de morir? Jesús en la cruz dijo: consumado es, y al tercer día resucitó, ascendió al cielo y entró en la gloria de Dios. Después de un sufrimiento momentáneo hay vida eterna. Entonces, ¿de qué temen? Hemos recibido la salvación, recibimos la vida y tenemos la evidencia que somos salvos. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay nada que temerse. Esto es la evidencia que somos salvos. En la vida cristiana de los cristianos no tienen que buscar solamente lo cómodo. Al solamente llegar una aflicción tan pequeña dice: ay, me muero, me muero. El Señor, quien no tiene ningún pecado, para mí, quien yo soy pecador, ha muerto por mí, con toda la vergüenza. ¿Y no puede morir por Él? Es una gloria.
El Señor está esperándonos con la corona de la gloria puesta. Jesús dijo en la cruz: consumado es. Apóstol Pablo, antes de ser degollado, dijo: y el tiempo de mi partida está cercano. Apóstol Pablo quiso ir hacia Dios y realmente dijo: ya llegó el tiempo, y estaba muy feliz. Y dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Dijo para ser sacrificado, ¿no? Igual que ser derramado la sangre en un sacrificio. Que yo totalmente estoy ya todo sacrificado ante Dios, sin dejar ningún sangre. Realmente yo quiero ser así. Nosotros no podremos ser así. Aunque no seamos iguales que el apóstol Pablo, tenemos que seguir su detrás. ¿Cómo piensan? ¿Por qué temen? El sufrimiento es algo muy bueno. Por eso el Señor también nos dice: esfuérzate y sé valiente. Aunque tenga tribulación en el mundo, sé valiente. Yo he vencido al mundo. Viviendo en el mundo existe aflicción y tribulación, porque es una guerra. Y para vencerlo, no es con nuestra propia fuerza, sino es con la gracia del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Nuestro hombre interior, cuando se fortalece, nosotros también, como David, no tememos a Goliat. Hacia Satanás vamos juntos y podremos vivir. Busquemos juntos, por último, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Versículo 11. Apocalipsis 12, 11, les leo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ha vencido a Satanás. Dice ellos, muchos hermanos, todos los que han ido ante el Señor, delante de nosotros, esos santos, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. La arma más fuerte que nosotros tenemos para pelear es la sangre de Jesús y es la palabra de Dios. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién vence? Los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apóstol Pablo también dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así dice: Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor, para salvarnos, ha dado toda su vida y no escatimó a su propio Hijo y nos dio. Entonces nuestro cuerpo está inútil, es inútil totalmente. Porque al final vamos a morir. Y entonces, si vamos a morir, es mejor morir valientes, no morir como cobardes. Nosotros también en el último momento, para decir: no, he vivido bien, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe, que ya no tengo arrepentimiento. Y así, si es que podemos estar ante Dios, sería muy bueno, ¿no? Esto es lo que realmente nosotros deseamos. No teman.
El Señor está junto con nosotros, estaré con vosotros. Esfuérzate y sé valiente. Así nos dice. Entonces quiero que tenga este pensamiento y quiero que tenga este corazón valiente para pelear, y entonces en esta pelea sí o sí venceremos. Aunque estemos en cualquier dificultad, nunca nosotros damos pasos atrás. Aunque llegue cualquier tribulación o aflicción, la victoria es nuestra. Solamente damos pasos adelante. El Señor está con nosotros. Vamos a orar juntos. Señor misericordioso, en este último tiempo, antes de que llegue tu ira y tu juicio, nos has salvado y nos has distinguido santamente en este mundo para que seamos tus hijos y así podamos vivir conforme a tu voluntad y tu gloria. Tu Señor, sabemos que estás con nosotros y te agradeceremos. Como la palabra que dice, sé llenos del Espíritu. A través de esta Biblia estamos aprendiendo de varios puntos. Señor, queremos vencer nuestra carne y queremos vivir dignamente como cristianos. Y de vencer con toda la potestad del diablo, sabemos que con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Para eso danos tu palabra, tu sabiduría y con tu poder, danos el Espíritu Santo para que podamos vencer la potestad del diablo, para que glorifiquemos tu nombre, para que cuando llegue ese día de estar delante de ti, para que no tengamos ninguna vergüenza sino recibir el elogio. Guíanos, Señor, para que seamos dignos. Todos los hermanos, aférralos con tu mano de poder para que confíen en ti en cualquier situación, para que sean valientes como soldados de Cristo, a que vivan dignamente, para que peleen esta buena batalla, para que cantemos juntos la victoria, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.